Hola, muy buenos días a todos. Sean bienvenidos a Tu Momento de Salud. El día de hoy vamos a hablar de la salud mental y la sociedad. Para esto contamos con un invitado muy especial, Andrés García Ramírez. Él es estudiante de psicología clínica. Actualmente está en el 8º cuatrimestre de su carrera universitaria. Está pronto por graduarse. Y está aquí para contestar algunas preguntas que nos hizo el público a través de nuestras redes sociales y a platicar un poco más sobre este tema. Me pareció muy importante invitarlo porque no solamente es un buen estudiante, sino que además es un joven universitario de 27 años y me gustaría saber qué piensa sobre este tema y ver si nos puede dar consejos a los jóvenes y a los adultos que están en casa. Bueno, Andrés, lo primero que yo quisiera preguntarte es, ¿de qué se encarga principalmente un psicólogo? Bueno, depende del área en que el psicólogo esté especializado. En la psicología hay varias ramas y una de ellas es la que se encarga de la salud mental y más específicamente la terapia o psicoterapia. El psicólogo o el psicoterapeuta se encarga de que la persona esté en un estado de bienestar, que tenga las suficientes herramientas de que cuando existan conflictos estos no le afecten de una manera significativa y pueda lidiar con ellos de manera adecuada. Entonces, ¿un psicólogo nunca debe decirle al paciente qué hacer? Desde mi punto de vista definitivamente no, ya que no es ético. Hay psicólogos que en algún momento sí se atreven a decirle qué hacer, solamente en momentos puntuales. Yo no lo apruebo, no me parece, ya que durante la terapia le formulas preguntas y la persona reflexiona y al fin de cuentas esta persona es quien decide y toma sus decisiones. Ahorita hablaste de un tema muy importante que es la ética. Considero que la ética es muy importante en el área de la salud. Quisiera que me platicaras un poquito más de cómo es la relación psicólogo-paciente. La relación tiene que ser solamente profesional. Al paciente lo vas a tratar como un paciente. No se tienen que exceder algunos límites. Hay diferentes tipos de terapia. En algunos o en la mayoría ni siquiera no está permitido saludar a tu paciente de beso. Solamente con un saludo de mano, un apretón de manos y ya está. Porque hay personas que no hacen su trabajo de manera adecuada, ni tampoco los pacientes colaboran mucho. Hay casos donde los pacientes invitan al psicólogo a salir o el psicólogo los invita a ellos y esta relación o esta, entre comillas, terapia no funciona. Hablando un poco más acerca del tema del día de hoy, quisiera hacerte una pregunta muy interesante. ¿Se construye socialmente el cerebro humano? Se construye socialmente porque a través de los sentidos nos llega mucha información. Parte de esta información nos llega a través de la vista. Entonces observamos conductas, las observamos y las repetimos. En esta observación y repetición es que interactuamos con otras personas y actuamos de cierta manera. Se complementan con ciertas experiencias y así vivimos la vida en sociedad. Bueno, nosotros como somos seres sociales, como ya lo acabas de mencionar, nosotros estamos en constante cambio, en constante contacto con otras personas. ¿Cómo podemos hacer para que
esas cosas no influyan tanto en nuestra salud mental. ¿Cómo podemos hacer para tener unas buenas bases en nuestra salud mental? Pues es una respuesta algo extensa porque son muchas cosas las que hay que tomar en cuenta. Las personas somos seres biopsicosociales, entonces para tener una buena salud mental hay que ver a la persona como lo que es, ¿no? Si es bio, hay problema, puede tener algún problema o daño orgánico que le afecte y le haga que no tenga una buena salud mental, que sea un motivo de preocupación, de estrés. Al ser un ser social, pues convivimos con muchas personas. Hay que ver cómo es la convivencia con ellas, si en la familia no hay problemas, si en el trabajo hay un buen ambiente laboral, etc. Entonces hay que también considerar que la persona duerma bien, coma bien, a sus horas, se alimente sanamente. Actualmente con la pandemia, que nos llegan muchas noticias negativas, también nos ponen en estado de preocupación constante. Entonces es difícil estar en un ambiente así. En este ambiente de incertidumbre, sin saber qué puede pasar a nivel económico, también en el sector salud, para tener una buena salud mental, también es importante el diálogo interno que tengamos cada uno de nosotros, aunque sean situaciones difíciles. Eso que mencionas me parece algo muy importante, porque muchas personas, no solamente en estos momentos, sino en muchas otras ocasiones, a veces somos muy negativos. Negativos en cuanto a las circunstancias futuras y negativos en cuanto a nuestra propia manera de ser, ¿no? Solemos criticar a los demás, o incluso pensar que las cosas que vamos a hacer nos van a salir mal. Entonces tendemos a ser muy pesimistas, a ser muy negativos, y eso sí nos puede afectar a la larga, ¿no? Claro, sí, es algo que te va a afectar a lo largo de tu vida. Hay que tener un pensamiento más racional y, si se puede, positivo. Con lo que tú has visto en tu etapa como estudiante, lo que te han dicho tus profesores y lo que has visto fuera de tu universidad, las personas cómo atienden sus padecimientos y a qué crees que se deba. Creo que generalmente los padecimientos que tienen no los atienden. La mayoría de veces es un familiar el que se interesa en cómo ayudar y piden cita para el paciente. En la minoría de los casos es el paciente por su cuenta, es quien pide cita. Puede ser porque se decidió a cambiar la situación o porque se encuentra estancado o tocó fondo. Creo que se debe también a la poca frecuencia que como sociedad tenemos de identificar problemas psicológicos. Ir al psicólogo está mal visto. Normalmente escuchamos comentarios como: pues entonces estás loco, ve a loquero, y ese tipo de cosas. No está bien visto, y pues aquí en México no tenemos esa cultura. Bueno, yo personalmente sí he visto a muchas personas que niegan tener problemas emocionales. Sí, así es. Y bueno, en dado caso que los lleguen a aceptar y acepten a ir a una terapia psicológica, como tú lo mencionas, lo llegan a ver como algo muy malo. Ahora que estás mencionando esto, pasa algo parecido en el caso de la medicina. Muchas veces los pacientes prefieren seguir otro tipo de
tratamientos o de remedios antes de acudir al doctor, pero yo realmente creo que en el caso de la psicología es más complicado. Es más complicado el hecho de que los pacientes decidan ir a tratar sus problemas psicológicos o problemas mentales, de estrés, de ansiedad, etc. Sí. ¿Cuáles consideras que son los problemas sociales a los que puede enfrentarse un paciente antes de decidir o de acudir a terapia? Creo que el número 1 es vergüenza, discriminación, miedo, la falta de apoyo, porque también me refiero a apoyo de parte de la familia, de los amigos, también en la parte económica. Hay tratamientos que no son baratos y ni tampoco se resuelven en un corto periodo de tiempo. La discriminación también. Esta pregunta anterior que te acabo de realizar tiene mucho que ver con la siguiente, que es: ¿cuáles son los determinantes sociales que tú consideras más importantes en la salud mental de una persona? Pues como había mencionado, la persona es un ser biopsicosocial. Hay muchos determinantes que influyen en toda su vida. Es el contexto, depende del lugar en donde viva la persona, el tipo de personas con las que se encontrará, la manera en que se relaciona con ellas, el vínculo que tenga con ellas, con las personas de su localidad. También el acceso a servicios que tenga es muy, muy importante. Las costumbres, creencias de la región. Bueno, relacionado con mi carrera, yo lo he visto. Las personas, los médicos que van a hacer su servicio social a lugares alejados del centro del país, llegan a prestar sus servicios a aquellas personas que pues sí, que están de cierta manera más necesitadas, que tienen falta de recursos, y no es lo mismo, por ejemplo, realizar, no sé, tu servicio social o tu internado aquí en el centro del país, donde hay más urbanización y más servicios, que irte a lugares más alejados. Sí, ahí se ve mucho la diferencia del contexto social y de la economía. Andrés, ¿podrías decirme, según tu punto de vista, en qué consiste tener un buen resultado en una terapia psicológica? Pues depende de muchas cosas. Puedo decir que la personalidad del sujeto es muy importante, es indispensable. También la constancia. Hay personas que van a algunas sesiones, después dejan de ir, entonces pues eso no le funciona a nadie, ¿no? También dependiendo del tipo de terapia que sea. Y otra que puedo considerar es la relación que se tenga con el paciente. Tiene que ser profesional en todo momento de ambas partes. Con respecto a esta pregunta, yo sí quisiera comentar algo que me parece muy importante. Yo creo que muchas personas que, bueno, en lo personal, yo he tomado terapia, personas que hemos tomado terapia psicológica, pues sabemos que al psicólogo debemos de hablarle con sinceridad, le abrimos nuestro corazón, nuestros sentimientos, y le compartimos muchas etapas o sucesos en nuestra vida. Entonces yo sí considero bastante importante que también nosotros como pacientes sepamos que es un profesional
que nos está ayudando y no nos encariñemos con el psicólogo. Porque creo que si lo llegamos a hacer, pues sería incorrecto. Bueno, Andrés, con todo esto nuevo que estamos viviendo todas las personas, ¿tú qué nos recomiendas hacer para que mentalmente estemos más sanos durante todo este tiempo que ha durado la cuarentena, todo lo que falta? Pues realizar actividades que te gusten, puede ser algo nuevo o un pasatiempo. Comer bien, dormir bien, disminuir la exposición a situaciones estresantes en medida de lo posible, preocuparse menos y ocuparse más, porque si no, nada más uno se la pasa preocupado y esto no ayuda cuando estamos en confinamiento. Cambiando un poco de tema, yo tengo una duda desde hace algún tiempo y quisiera saber tu punto de vista. ¿Por qué crees que la salud mental o la inteligencia emocional no se les enseña a los niños desde que son pequeños cuando van a la escuela? Creo que se debe a que no se considera indispensable o no se consideraba indispensable, ya que a lo largo de la vida tenemos un sinnúmero de dificultades y sabemos manejarlas de una u otra manera y resolvemos la situación en el momento, pero es más notoria la inteligencia emocional y la salud mental cuando hay una serie de dificultades en un periodo muy corto de tiempo, y es donde aquí sí debemos de considerarla muy importante. Y te hago esta pregunta porque yo considero que se pueden llegar a prevenir muchos problemas en la adultez si nosotros desde que los niños son pequeños les enseñamos la inteligencia emocional, que es cómo controlar sus emociones, cómo tomar decisiones desde pequeños poco a poco. Y creo que se pueden prevenir problemas como depresión, ansiedad, distimia o incluso podría ser el suicidio. Bueno, como en cada transmisión, les tengo una conclusión sobre todo lo comentado en el programa. El cerebro humano sí se construye socialmente, y son relevantes los aspectos biológicos, ambientales, sociales y culturales de la persona. Los determinantes sociales de la salud mental influyen mucho y la exposición a factores de riesgo va a ser proporcional a la posición económica y social. Por lo tanto, va a existir un mayor riesgo en las personas que tienen menores recursos. Es importante atender la salud mental desde la infancia. Hablando de la ética, todo el personal de salud debe dirigirse con respeto al paciente en todo momento, tener una ética profesional. Las personas generalmente no van a atender sus padecimientos y en el caso de tener algún problema psicológico mental, el porcentaje aumenta. No debemos acudir a un psicólogo o a un médico cuando nuestros problemas ya sean muy graves. Debemos acudir a tiempo. Bueno, eso sería todo de esta pequeña entrevista. Espero que les haya gustado muchísimo. ¿Algo más que quisieras agregar, Andrés? Que considero que hay que darle mayor difusión a la salud mental. No hay que ver con malos ojos el que uno acuda a terapia, porque no es ningún problema, más bien se tiene un problema si no se hace, y tampoco es malo tener problemas. Si uno requiere ayuda y no puede con lo que te está afectando, ve con un profesional, no hay ningún problema.
encontrarán la manera de poder estar mejor y sí mejorar las situaciones. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo. Espero volver a tenerte aquí pronto. Y Gracias a ti. bueno, muchísimas gracias a todos por escucharnos. Nos vemos en la próxima emisión. Sí, hasta luego.